Se abre la audiencia de vista pública en los expedientes acumulados 2606 del presente año y 2607, formados por inconstitucionalidades de ley de carácter general total promovidas por Tomás Saloj Witt, quien afirma actuar en calidad de integrante de la Alcaldía Indígena de Sololá, representante común, y Amílcar de Jesús Pop Ac en calidad de diputado y presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República de Guatemala, con el objeto de impugnar el decreto número 6-2014 del Congreso de la República de Guatemala, que aprobó el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, de utilización al convenio sobre la diversidad biológica. La señora Secretaria General Adjunta hará relación de las peticiones de fondo de las acciones presentadas y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra, señora Secretaria. Gracias. En el presente caso, Tomás Saloj Witt, representante común, solicita que, oportunamente, una vez vencidos los términos y concluidas las fases procesales, al dictar sentencia se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad total de ley de carácter general contra el decreto 6-2014 del Congreso de la República de Guatemala, publicado en el Diario de Centroamérica el 3 de marzo del 2014, que aprueba el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la diversidad biológica, ya que contraviene los artículos 2, 4, 44, 46, 66, 97, 149 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como parte del bloque de constitucionalidad, los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 1 del Convenio Internacional sobre todas las formas de discriminación racial. En consecuencia, se publique la sentencia en el Diario Oficial. Por su parte, Amílcar de Jesús Pop Ac, en calidad de diputado y presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República de Guatemala, solicita que, oportunamente, se dicte la sentencia que en derecho corresponde, declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total promovida por el diputado Amílcar de Jesús Pop Ac, en calidad con que actúa contra el decreto 6-2014 de fecha 4 de febrero del año 2014, que aprueba el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la diversidad biológica, por vicios formales e insubsanables en su aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala. En consecuencia, se expulsa del ordenamiento jurídico vigente el decreto número 6-2014 de fecha 4 de febrero del año 2014, que aprueba el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la diversidad biológica, que se publique en el Diario Oficial el fallo respectivo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme al objeto de la vista pública, previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado. Ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente.
Pueden hacer uso de la palabra solicitante de las acciones de inconstitucionalidad y de la vista pública, señor Tomás Saló Huit, quien afirma actuar en calidad integrante de la Alcaldía Indígena de Sololá, representante común, y se asistirá durante la audiencia del señor intérprete don Josué Vinicio Chabajay Quiacaín. Comparece con el auxilio de los abogados don Juan Jeremías Castro Simón, Claudia Josefina Chopin Ractún y Melina Beatriz Salvador Ascuc, quienes compartirán el uso de la palabra. Entiendo los abogados Josué Vinicio Chabajay Quiacaín y Juan José Jeremías Castro Simón. Tienen el uso de la palabra. Shpaqih qatat qanan kambal taqbeh chere qaswan qatnamit chere ishim ulehu. Buenos días, señores representantes y autoridades de los 4 puntos cardinales. Shpaqih loqoloq taqe qatbalsih chere qatnamit ishim ulehu. Buenos días, honorables magistrados de la Corte. Nuberien Tomás Saló Huit, y en alcalde indígena cher qatnamit tzologia. Nkamumpa kitzig kichabal qaswan qatnamit chere 71 alcaldes comunitarios, chiquilla 83 comunidades che tzologia. Mi nombre es Tomás Saló Huit, alcalde indígena del municipio de Sololá. Traigo en mis palabras la voz de 71 alcaldes comunitarios que representan a 83 comunidades y la voz de autoridades de los 4 puntos cardinales. Yohpetenak, como qatabal taqtzig, cher qaswan qatnamit. Chutzetik, rahampe, ibin kachakarioj como qatabal tzig, nkachajij, nkaban kwend, rakajiu, rakachelaj, rakaya, kirich karonojer, kaslemal, rubiomal, rakatnamit. Vengo en mi calidad de representante de mi comunidad, ya que en nosotros fue depositada la gran responsabilidad de defender nuestros bosques, nuestros ríos, nuestra agua, nuestro territorio y sobre todo la vida. Retzig resh kanen kachkij, kimar katit, kimar kamama, kimar nmaq taqatwal taqtzig, shachol komare eyoma, chqeraj ija, kibin kachig desde Chuikalashik. Conocimientos que fueron depositados en las comadronas, en los guías espirituales y que de ahí se nos fue transmitido a nosotros. Qakamon partzig qaswan qatnamit, nikibij nikitzjobej, manqajotachik, numaj qabiomal, chpar qatnamit ishimiulejo. Traigo las palabras de mi pueblo, traigo la preocupación de mi pueblo sobre la vida, traigo la preocupación sobre el despojo. Chiqiyaman qajotachik, Nkiban kichechara, ronojel, renojbal, y chiquilla kiri, rahampe, rotzlachtak pensar, parwir biomal, recasuan katanamit span, kahibal y shimuleu. Venimos a oponernos al despojo del conocimiento, a la privatización de los saberes de nuestras comunidades. Kasuan katanamit nkibij, Ajamper choboj ntijiaj pajunchik tnamit, chirij protocolo de Nagoya, makatamanta atishur choboj shban, y majunch katush te chakarioch atishur choboj ntijiaj. Único katush karaka katbal taksir y ko weo kama. La ko pregunta shban chiwa, la ko kutbal chek shban chiwa. Majón. Entonces yari yoch petenek chubishiko we. Nuestra preocupación son por los marcos que afectarán nuestras vidas. Nos preocupa eso, que sin consulta alguna se legisla
que sin consulta alguna se aprueban leyes que afectarán nuestra vida. Nosotros no fuimos consultados. ¿Acaso algunos de ustedes fue consultados, señores autoridades? Chiqyan, kakatur, parbir, katanamit, ishimche, katat kanamayip. Kakatur, panika, paniwakan, mankahota, chikri, tzaltakihats, donde no compar poconal, no compar kiewal, no compa tiowen, koshawen, parwir, kakaslemarrio, como unak. Hoy venimos a hablarles a su corazón. La continuidad de nuestra existencia depende de la defensa de nuestro territorio, depende de la defensa de nuestras semillas, de eso depende nuestra vida. No estamos a favor de los transgénicos, no estamos a favor de que se atente contra nuestra vida, porque la semilla está vinculada a nuestra vida. Para que se vea, katishbeh que chera ahau, rekabalahu kanil, rediosil santael, rekehats, kuwa chuan rehongich, in kaketuka, pakwir kich kamam, rekamal rekalkwal, rekasir kahotaj, para que stikitechna, rekawaj rekukia, rekionka, katit kamama estbakich wasak. Les venimos a pedir hoy en un 12 anil que por favor no atenten contra nuestro régimen alimentario, no atenten contra nuestra soberanía alimentaria. Venimos a pedirle eso, es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, es por nuestro pueblo que venimos hoy. Katishbeh, in kaketuja ka para que se vea, que esta narajau, van a bendecir y pensar, y que chuak kabih nkajo con otzlach lachzig, Matios chiwa, shbakih y buenogel. Que el Creador y Formador ilumine sus mentes. Les agradecemos el tiempo. Buen día. Honorables autoridades comunitarias y autoridades indígenas que nos acompañan, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para complementar lo expuesto por don Tomás Saloj, voy a concretarme en 3 puntos específicos. Impugnamos el decreto 6-2014 porque aprueba e incorpora en nuestro marco legal el protocolo de Nagoya, conocido como el protocolo sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa sobre los beneficios que deriven su utilización al tenor del convenio de biodiversidad biológica. Impugnamos esta norma porque su génesis deriva de un proceso que fue viciado desde el Congreso de la República. ¿Por qué planteamos esto? Porque este protocolo fue aprobado como otra serie de normas que pasan de urgencia nacional en el Congreso de la República por moción privilegiada. Y de conformidad con la normativa interna del Congreso de la República, cuando una norma pasa de urgencia y con moción privilegiada, necesita una mayoría calificada. Y nuevamente pasa lo mismo en el Congreso. No suman los votos suficientes para la mayoría calificada y aprueban de urgencia nacional una norma. Con la venia del señor presidente de la Corte, quiero citar precedentes de por estas mismas razones que han sido expulsadas normas de nuestro ordenamiento. Expediente acumulado 2089-2014, sentencia de fecha 10 de marzo de 2016 contra el decreto 12-2014, conocida como Ley Tigo. Pasó exactamente lo mismo. No sumaron los votos suficientes para que fuera mayoría calificada. Expediente 5818-2013 sentencia de fecha 17 de septiembre de 2014, también sienta un precedente sobre esto. ¿Qué contestó el Consejo Nacional de Áreas Protegidas frente a este argumento? Manifiestan que siendo el protocolo de Nagoya un derivado del Convenio de Diversidad Biológica y siendo que el artículo 46 constitucional establece que este forma parte de los
convenios y tratados internacionales, por lo tanto, Guatemala tiene obligación de incorporarlo. Entonces, ante esa preeminencia, no importa que se hayan violado normas internas, puede prevalecer el protocolo de Nagoya. Ningún convenio internacional puede incorporarse violando legislación interna y violando la misma constitución política de la República. Por lo tanto, ese argumento del Consejo Nacional de Áreas Protegidas no puede ser valorado. Segundo punto, el decreto 6-2014 fue aprobado sin consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, tal como lo expuso don Tomás Salojo. Artículo 6.2 del convenio 169 de la OIT, que ahora forma parte del bloque de constitucionalidad. Y que quede claro que si se da la expulsión del decreto 6-2014, posiblemente vayan a presentar nueva iniciativa ante el Congreso, pero cualquier nueva iniciativa que sea presentada debe pasar por la consulta libre, previa e informada, porque se está hablando de la utilización de los recursos genéticos y gran parte de la biodiversidad que persiste en Guatemala es gracias a la forma de vida de pueblos indígenas. Y podemos decir que Guatemala es uno de 20 países en el mundo que tiene más riqueza de biodiversidad. Frente a este argumento, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas dice: nosotros estamos haciendo un proceso de implementación y estamos haciendo un proceso de socialización. El proceso de socialización no está llegando a los pueblos indígenas. Se reunieron con organizaciones no gubernamentales y citan inclusive quiénes son: Actinamit, Utsche, Sotzil. ¿Serán estas ONGs, que son asociaciones civiles, podrán estas asociaciones civiles suplantar a las autoridades legítimas de los pueblos indígenas? No. Un proceso de socialización no es consulta libre, previa e informada. Por lo tanto, no se puede tomar ese argumento como tal. Y no es cierto que el CONAP esté haciendo un proceso de implementación. A través del protocolo de Nagoya ya están facilitando las condiciones para el uso de la biotecnología y ya están otorgando licencias para la experimentación y para empezar a conocer y a estudiar recursos genéticos. Tómese en cuenta la caoba y el cedro, ya están adjudicadas a la Universidad del Valle para que ellos hagan ya estudios sobre la composición genética de estos dos bienes y podrían utilizar biotecnología moderna. ¿Qué significa eso? Incrustar organismos vivos dentro de estas composiciones genéticas. ¿Y eso qué significa? Transgénicos. Y esa sí es una amenaza grande a la vida y a la biodiversidad, porque entonces puede empezar, si se experimenta sobre la caoba, se experimenta sobre el cedro, solo queda que experimenten sobre el maíz y se pondrá en grave riesgo nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de vida y la protección que viene encomendada a las autoridades que están aquí hoy presentes. Ya lo dijo Graciano da Silva, director de la FAO: el uso de transgénicos no son una solución para el hambre en el mundo. Y si ya lo recomendó un alto representante, son empresas las interesadas en empezar a abstraer los conocimientos que son heredados desde nuestros pueblos para poder después apropiarse de ellos y patentarlos. Ese es el camino que queda. Ya hay requerimientos ante el CONAP sobre la experimentación de la medicina tradicional para que éstas puedan ser adjudicadas a farmacéuticas. Y para concluir, nuestra oposición entonces tiene un marco regulatorio y planteamos claramente cuáles son las normas con las cuales confrontamos no solo la forma en que fue aprobado el protocolo de Nagoya, sino porque en el fondo viene a perjudicar la forma de vida, la cosmovisión, la relación que tienen los pueblos indígenas con su herencia cultural, con sus conocimientos y con la forma de vida. Por lo tanto, pedimos que se declare con lugar la presente inconstitucionalidad y se expulse de nuestro ordenamiento interno el decreto 6-2014. Muchas gracias. A continuación, el señor Amílcar de Jesús Popac, en calidad de diputado y presidente de la Comisión de Probidad del Congreso de la República de Guatemala,
quien actúa con el auxilio de los abogados Sonia Marina Gutiérrez Reguay, Cristian Osvaldo Otzin Pollón y Manuel Antonio Sic. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, comparezco ante esta máxima expresión jurisdiccional constitucional de nuestro país en mi calidad de diputado al Congreso de la República y presidente de la Comisión de Probidad. Mi calidad de diputado como parte del organismo legislativo, parte de la práctica legislativa y de la acción constitucional y del ejercicio constitucional de creación de la norma ordinaria. Y a sabiendas y con el conocimiento de las causas y los hechos puestos en cuestión de esta honorable magistratura y presidencia y tribunal constitucional, querría compartir los planteamientos y los siguientes argumentos. Mi planteamiento se dirige a señalar que con la aprobación del decreto 6/2014, fue aprobado en sesión el 4 de febrero del año 2014 en el Congreso de la República, lo que hemos escuchado como el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Mis argumentos técnicos que planteo, honorable tribunal, se rigen en la dimensión de 3 normas constitucionales. Se violenta el artículo 159 constitucional que establece la mayoría para la aprobación de las normas. Todas las decisiones del Congreso de la República deben tomarse con mayoría simple o denominada de esa manera, que es 80 votos. En el caso concreto, no se tomó la vía de la mayoría, que en términos ordinarios llamamos la mayoría simple, regulada en el artículo 159, sino se basó en el artículo 176 en virtud de la declaratoria de urgencia nacional. Quiero hacer una referencia importante, honorable Corte de Constitucionalidad. En la legislatura, en la 7ª legislatura, que finalizó el año pasado, 2015, se inició un conjunto de prácticas perversas jurídicas. La utilización de la moción privilegiada, que en términos gramaticales constituye una propuesta a debate, discusión y aprobación. La moción privilegiada por su naturaleza jurídica no es la norma, es un procedimiento parlamentario para someter a discusión y aprobación de una norma, en tanto que, en consecuencia, la moción y su contenido y su naturaleza no debe y no puede trascender hacia la norma puesta en discusión. La moción, en consecuencia, es un procedimiento parlamentario que le da la posibilidad al Pleno del Congreso de conocer en discusión y aprobación de una norma. En este caso concreto, el llamado Protocolo de Nagoya se sometió a discusión vía una moción privilegiada, y en la moción privilegiada se solicita que sea aprobada de urgencia nacional. La moción privilegiada efectivamente fue aprobada con la mayoría calificada, con las 2/3 partes de los votos en el Congreso. La moción privilegiada, el procedimiento parlamentario por medio del cual un dignatario de la nación somete a consideración y a decisión del Pleno del Congreso la posibilidad de la declaratoria de urgencia nacional. En ese caso concreto, las subsiguientes votaciones, ninguna, honorable tribunal, cumplió el requisito constitucional del 176 que establece la mayoría calificada de 105 votos. En términos concretos, se dio la siguiente votación.
y con la venia del presidente y del tribunal, reviso los datos. El 4 de febrero del año 2014, como he hecho constar en nuestros alegatos, se sometió el dictamen del proyecto en único debate de ese decreto, en una moción privilegiada previa, y esa moción privilegiada contó con la mayoría calificada. Seguidamente se somete el decreto a votación para su aprobación y se logra a favor de 100 votos, como consta en el diario de sesiones. Más adelante se vota y se somete a discusión y votación por artículos, y la votación a favor es de 96 votos. Seguidamente el procedimiento parlamentario legislativo somete a abrirse a votación en su redacción final el decreto 6/2014, el cual quedó la votación a favor con 102 votos. La votación más importante, la redacción final del decreto 6/2014, fue aprobada por 102 votos. La votación de la moción privilegiada, procedimiento parlamentario por medio del cual un diputado somete a discusión y aprobación, fue aprobada por más de 105 votos. Un error craso, honorable Tribunal Constitucional, es confundir la definición gramatical de moción y con ello perversamente generar una mayoría que no existió como calificada y declararlo de urgencia nacional. Eso es ilegal. Lamentablemente, la séptima legislatura generó esa práctica, no diré generalizada, pero en varios decretos. Lo digo con conocimiento de causa, como abogado, como diputado al Congreso y presidente de la Comisión, y hoy como interponente de esta acción de inconstitucionalidad, que se hizo porque no se lograron las mayorías necesarias para la aprobación de esa norma, y que la lógica de los contubernios políticos pone en entredicho la legalidad de decretos aprobados en el Congreso de la República. Eso es grave para el sistema. Es grave para el sistema, como bien la misma Corte ha señalado en otros momentos. La naturaleza de mi acción de inconstitucionalidad se fundamenta sobre 3 elementos básicos que esta honorable Corte ha traído a colación. En principio, los argumentos vertidos en la sentencia 258-87 determina con claridad y argumentación que se ha venido recogiendo en distintas sentencias de actos sometidos a consideración de esta honorable Corte. Y cito, con la venia del presidente y este tribunal, la sentencia 258-87 en su parte conducente en las consideraciones establece: de manera que no quedan sometidos al control de constitucionalidad solamente las normas de rango legal en su contenido material, sino también los procedimientos legislativos, porque deben ajustarse a las formas que la Constitución determina. En consecuencia, está claro que también se sujetan al control formal de constitucionalidad de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general. Primer basamento por medio del cual creemos que la honorable Corte de Constitucionalidad podría y debería rectificar ese procedimiento. También fundamento mi acción de inconstitucionalidad basado en la sentencia 5818 del 2013, también citada en esta sala, que también reza que en caso de vicios por inobservancia de la normativa que rige el procedimiento de formación de la ley, sus defectos serán los propios de una sentencia estimatoria de la acción de inconstitucionalidad general. La nulidad del cuerpo normativo, efecto y en consecuencia su pérdida de vigencia
dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Caso concreto que se encuadra en ese análisis y en esa fundación y razonamiento en sentencia de esta honorable Corte, que en términos concretos establece que no solo la norma constitucional es el elemento para el análisis de esta honorable Corte, sino que también lo que en términos doctrinarios conocemos como la interna corporis, todo el contenido de la norma y sus procedimientos parlamentarios desde el surgimiento de la norma, la capacidad y la calidad de la guarda y de la custodia de nuestra Constitución, que descansa en los hombros de esta honorable Corte, abarca esos procedimientos. Y esos procedimientos en este momento están seriamente lesionados. El tercer basamento jurídico doctrinario, honorable Corte, en la que baso mis argumentos, es el siguiente, que lo recoge también la sentencia 1094-99 de la Corte de Constitucionalidad. Y con todo respeto, honorable Corte, nuevamente cito: igualmente puede incurrirse en ilegalidad de manera indirecta cuando por la forma se infrinja el orden constitucional, bien sea porque la autoridad de la que emana el precepto carezca de competencia o la produzca inobservando reglas fundamentales de formación. Ambos extremos se coinciden en este hecho concreto. La autoridad no es competente. ¿Por qué no es competente la autoridad, honorable Corte? Porque la Constitución establece que el cuerpo de votos sumen por lo menos 105 y el cuerpo de votos no suma 105. En consecuencia, no es completo el requisito de la autoridad que genera norma. Violenta el procedimiento y lo declara de urgencia nacional. Violenta, inobserva las reglas fundamentales de la formación de la norma y su futura sanción. Nuevamente, el Honorable Congreso de la República aprueba la moción privilegiada con más de 105 votos, pero imprueba el protocolo de Nagoya, porque no logra los 105 votos, por principio constitucional. Tan verdad fehaciente, con todo respeto, honorable tribunal, tan verdad fehaciente afirmo ante ustedes que el día de ayer el Honorable Congreso de la República aprueba un precedente legislativo. Los precedentes legislativos, coincidentemente, un día antes de esta vista pública, los precedentes legislativos se aprueban en virtud de la ausencia del procedimiento parlamentario y ubicado un procedimiento parlamentario que se ajuste al orden constitucional y resuelva la ausencia, se somete a consideración del Pleno. El día de ayer tuve que retirarme del Pleno y declararme ausente en virtud de que se aprueba un precedente. Informo que quedan 2 minutos. Gracias, presidente. Y el precedente únicamente recoge la facultad que tiene el Congreso, pero no aclara la ilegalidad cometida, honorable Tribunal Constitucional. En consecuencia, Tribunal Constitucional, se violentaron principios constitucionales citados, se genera efectos irreparables como los ya mencionados, y quiero mencionar la consecuencia del efecto irreparable. Se aprobó de mala fe, inobservando procedimientos, un protocolo que genera facultades institucionales y que hoy puede generar 3 efectos graves. La dependencia de la seguridad alimentaria en el país, que hemos visto ese grave problema en un país llamado tercermundista como el nuestro. La experimentación mercantilizable sin control, porque no tenemos registros y no tenemos capacidad. La mercantilización de la experimentación genética irremediablemente sin control. Y por último, el despojo del conocimiento. En principio, bajo los principios fictos, si queremos, de un nacionalismo que todavía no tiene forma, pero
ponemos al riesgo el conocimiento de este país y el conocimiento de nuestros pueblos. De esa cuenta, el Congreso de la República, el día de ayer, demuestra con el precedente de inmediato que presentó que los argumentos que he planteado son reales y verdaderos. Y en consecuencia, Honorable Corte de Constitucionalidad, dentro de la acción que hemos planteado y en las calidades en las que he comparecido, solicito se apruebe y se declare con lugar la inconstitucionalidad general del Decreto 6/2014, que en consecuencia se expulse del ordenamiento jurídico y que se publique como corresponde y lo manda la ley. Gracias. Ahora corresponde la oportunidad al Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal a través de la agente fiscal, señora abogada Ana Guillermina Galindo Martínez. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Esta Fiscalía considera que en el presente caso de lo actuado por el Pleno del Congreso de la República en la sesión ordinaria de fecha 4 de febrero del año 2004, se advierte, del año 4 de febrero de 2014, se advierte que el decreto 6/2014 fue aprobado por medio de una moción privilegiada con carácter de urgencia nacional. Pero sin que se detalle este extremo, se queda acreditado dentro del expediente legislativo, pero dentro del diario de sesiones ordinarias no se detalla si se llegó al resultado o a la mayoría exigida por el artículo 113 de la ley del organismo legislativo, la cual solicito con la venia del señor presidente dar lectura. Adelante. El artículo 113 establece petición de declaratoria de urgencia nacional. La declaratoria de urgencia nacional se debe solicitar mediante moción privilegiada, caso en el cual no será necesario el dictamen de comisión. La moción privilegiada será privilegiada en su discusión, pero sin limitar el número de oradores que participen en ella. Para la aprobación de la declaratoria de urgencia nacional será necesario el voto afirmativo de no menos de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. En el presente caso no se pudo determinar si había cumplido con la mayoría requerida por el artículo 113 del ordenamiento legislativo, razón por la cual no existe certeza jurídica en cuanto a si se había cumplido con dicho requisito. Por otro lado, dentro del diario de sesiones debió haberse acreditado las incidencias que se llevaron a cabo para dar por aprobada el decreto 6/2014 en caso de urgencia nacional. En ese mismo sentido, y aun cuando no se tiene la constancia o resultado de los votos antes indicados, el presidente del organismo judicial declara aprobada dicha sesión para luego someter a discusión y posteriormente llamar a votación y cerrar la misma, dando como resultado de dicha sesión como 100 votos a favor, 25 votos en contra y 33 diputados ausentes. Por lo que en el presente caso se obtuvieron 100 votos efectivamente a favor para que se aprobara la ley 6/2014, pero lo cual no tiene basamento legal de conformidad con el artículo 113 de la ley del órgano legislativo, en virtud que, como ya se indicó, se requiere de las 2/3 partes para su respectiva aprobación. Es decir, que en el presente caso, para que se pudiera aprobar dicho decreto, se necesitaba con el voto de 105 diputados, lo cual no se logró. Con lo cual se evidencia que dicho decreto fue aprobado sin haber cumplido con el requisito de haber obtenido la mayoría absoluta que la ley requiere. De la misma manera se aprecia que en las demás
sustentación del procedimiento, también se realizan las votaciones sin llegar a cumplir o adquirir la mayoría absoluta, es decir, los 105 votos que son necesarios, así como fue el documento que contiene los 2 artículos que conforman la norma impugnada, la ley impugnada, el preámbulo del mismo y su redacción, que tampoco se contó con los votos de 105 votos positivos que corresponden a las 2/3 partes de diputados que integran el Congreso de la República de Guatemala. Por otro lado, se advierte que efectivamente el Pleno del Congreso no cumplió con lo establecido en el artículo 113 de la Ley del Organismo Legislativo, así como lo establecido en el artículo 176 de la Constitución Política de la República, para lo cual también solicito permiso al señor presidente para dar lectura. Por favor, adelante. Gracias. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la Ley Orgánica y de Régimen Interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. Como se puede observar, al emitir el decreto 6-2014, no se tomó en cuenta que no se cumplió con la mayoría de votos requeridos por la ley, realizando una confrontación a los preceptos fundamentales en el proceso legislativo y creando una inseguridad o certeza jurídica en cuanto a lo resuelto por el Pleno del Congreso de la República. Por otro lado, esta Fiscalía considera que a los accionantes en el presente caso sí les asiste la razón en cuanto al presente planteamiento, en virtud que estamos ante la presencia de un vicio de inconstitucionalidad de tipo formal. Al respecto, esta honorable Corte ya ha emitido pronunciamiento al respecto, varios pronunciamientos, permitiéndome únicamente referir la sentencia de fecha 217-2012, de fecha 18 de junio de 2013, la cual también solicito autorización para dar lectura a la misma. Adelante, por favor. Gracias. Examen de constitucionalidad por vicios formales interna corporis de los procedimientos legislativos. Desde la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional el 1 de diciembre de 1987 en el expediente 258-87, se estableció que el examen de la constitucionalidad puede comprender tanto las denuncias de ilegitimidad de las normas por vicios materiales como la de los actos legislativos por vicios formales. Esto sobre la base del principio de supremacía constitucional y el de la sumisión de los poderes públicos a la constitucionalidad, reconocidos en el Magno Texto y que fundamentan el Estado constitucional de derecho. De manera que no quedan sometidos al control de constitucionalidad solamente las normas de rango legal objetadas materialmente, sino también los procedimientos legislativos, interna corporis, que deban ajustarse a las formas que la Constitución determina. En consecuencia, se sujetan al control formal de constitucionalidad las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general. Por lo que esta Fiscalía, con todo respeto, solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare con lugar la inconstitucionalidad de ley general, total, planteada por los accionantes en contra del decreto 6-2014, a efecto de que la misma sea expulsado del ordenamiento jurídico y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.